Buenos días, soy la profe Jimena Montes y para la clase del día de hoy tenemos trinomio cuadrado perfecto, el caso de factoreo, pero la segunda parte. Esta parte es un poco más compleja que la anterior, por lo que recomiendo, si no viste el tutorial, parte 1, te recomiendo empezar por ahí. Abajo en la descripción lo vas a encontrar. Algunas cositas que vamos a repasar. Primero, es un trinomio, por lo tanto tiene que tener tres términos. 1, 2, 3. Dos términos deben ser cuadrados perfectos. Normalmente se encuentran en los extremos, pero ya vimos en el tutorial pasado que a veces puede estar desordenado y hay que ordenarlo previamente. Y luego debemos chequear el doble producto. Partíamos de un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? En caso de que lo sea, y el resultado era la forma de cuadrado en binomio. Así que lo que nosotros vamos a partir de esta expresión y debemos llegar a esta expresión. Teniendo en cuenta esto, voy a resolver el ejercicio. Antes de comenzar, recordemos chequear dos cuestiones. La primera, debemos chequear que el polinomio esté ordenado. Nosotros tenemos acá dos letras, M y A, y es indistinto que la ordenemos en función de una o de la otra. Nosotros ahora, por ejemplo, yo la voy a ordenar teniendo en cuenta la indeterminada M. M a la sexta desciende a M al cubo y acá desaparece. Perfecto, está ordenado. Chequeamos la segunda condición. La segunda condición es que los cuadrados siempre deben ser positivos. Me fijo en los dos extremos y los dos son positivos. Por lo tanto, como para pensar, suponer que es este caso de factoreo. ¿Cuándo? ¿Por qué digo suponer todavía con todo el chequeo que hicimos? Porque tenemos que después ver que nos dé el doble producto. En caso de que no nos dé el doble producto, no es este caso de factoreo. Así que ahí vamos. Vamos a calcular la raíz cuadrada de los extremos. Raíz cuadrada de 16m a la sexta. Y la raíz cuadrada de a al cuadrado. Ya vimos en el tutorial pasado que la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación, por lo tanto se lo vamos a dar a los dos factores. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de m a la sexta. La raíz de cuadrada de 16 es 4 y menos 4. Siempre tomamos la positiva, 4. Y acá lo que debíamos hacer era simplificar índice con exponente. Tenemos un 2, entonces 2 dividido 2, 1 y 6 dividido 2, 3. Nos queda m al cubo. Ya tenemos acá la primera base. Vamos con la segunda base. Lo mismo. Acá tiene un cuadrado. Vamos a simplificar y nos va a quedar a solito. Para finalizar, chequeamos el doble producto. Siempre hacemos 2 por esta primera base, 4m al cubo, por la segunda base. A ver cuánto nos da. 2 por 4, 8. 8m cubo a solita. Y si ustedes observan, es exactamente lo mismo que teníamos acá. Por lo tanto, es este caso de factoreo. Ya vamos a poner el resultado. El resultado se ponía un paréntesis al cuadrado, la primera base, la segunda base y en el medio el signo del doble producto. En este caso, como es un menos, lo voy a poner ahí, menos. Acá tengo ya el resultado. Acá está expresado en la forma de cuadrado binomio. Si lo quiero expresar en forma factorizada, dos veces repito este paréntesis. 4m al cubo menos a por 4m al cubo menos a. Y ahí tengo la forma factorizada. En caso de querer comprobar que esto está bien, aplicamos propiedad distributiva doble al resultado. Y tenemos que llegar de donde partimos. También acá, aplicando cuadrado binomio, lo mismo, llegamos acá. Así que está bien. Pasamos al ejercicio número 2, que tiene fracciones, a ver cómo se hace. Para este segundo ejemplo, lo primero que hacemos es chequear que sea un trinomio. 1, 2, 3 términos. Segundo, vamos a chequear que estén ordenados, tienen X e Y. Voy a ordenar en función de X. X a la sexta, X al cubo, desaparece X, o sea, X a la 0. Está ordenado. Segundo, voy a chequear que los cuadrados siempre sean positivos. Una vez que están ordenados, los cuadrados nos quedaron en los dos extremos, el primer término y el tercero. ¿Es positivo? Sí.
¿Es positivo? Sí. Perfecto. Ya arrancamos. Vamos a calcular la raíz cuadrada de los dos extremos. Raíz cuadrada de 9/16 y la raíz cuadrada de x a la sexta. La raíz cuadrada de 9/16 es 3/4 y menos 3/4. Tomo la solución positiva, 3/4. Y acá voy a simplificar. 2 dividido 2, 1, 6 dividido 2, 3. X al cubo. Nos queda la primera base. Voy a la segunda. 25y al cuadrado. Raíz de 25 y la raíz cuadrada de y al cuadrado. La raíz de 25, 5 y menos 5. Tomo 5. Y acá sabemos que se simplifica. Siempre tomamos las respuestas positivas. Acá tenemos la segunda base. ¿Qué debemos hacer ahora? Antes de cantar victoria, debemos chequear el doble producto. Hacemos 2 por 3/4 de x al cubo. 3/4 de x al cubo por 5y. Hacemos esta cuenta, hacemos 2 por 3/4 por 5. Podemos hacer algo a mano, 3 por 5, 15 y 15 medios. Si no, agarramos la calculadora. Y luego tenemos la x al cubo y la y. X al cubo y. Si ustedes ven esta expresión y ven esto, es lo mismo. Y esto está bien porque tiene que dar lo mismo. Lo voy a poner por acá el resultado. Ponemos un paréntesis al cuadrado en donde colocamos las bases. 3/4 de x al cubo. Y la otra base es 5y. ¿Qué colocábamos en el medio? El signo del doble producto. En este caso, el doble producto es positivo, por lo tanto vamos a poner un positivo. Y ahí quedó la expresión cuadrado de un binomio, y acá está factorizada. Es todo por hoy, espero que hayan entendido y que también puedan suscribirse al canal. Así seguimos llegando a más lugares con nuestras matemáticas. Saludos.